ahorita radiografía normal. ¿Okay? Radiografía normal, nos vamos a enfocar en ver las características normales y luego ver cómo se ven los catéteres y tubos, que es súper importante para poder tener una idea del paciente neonato y luego poder ir ya viendo patología. Vamos rápido entonces con los detalles que tiene que tener una placa de un tórax neonatal. Tiene que ser una placa, como ustedes ven ahí, simétrica, donde los arcos posteriores, fíjense que se ven ahí, las costillas, todas paralelas, horizontales y paralelas entre sí, donde vemos que los senos cardio y costofrénicos son visibles, son las uniones, la junta entre el diafragma y la pared lateral de la caja torácica. Esos son los senos costofrénicos y también las uniones entre el diafragma y la silueta cardíaca. ¿Okay? Esos tienen que ser visibles. Si no son visibles es porque hay algún grado de rotación. Y morfología de trapecio, que es lo que estamos viendo. Entonces, morfología de trapecio, arcos costales horizontales y sobre todo las uniones entre el corazón y el diafragma y entre el diafragma y la pared torácica. ¿Ok? ¿Esa radiografía está bien tomada o mal tomada? Solo tienen que enfocarse en lo que vimos. ¿Por qué está mal? Está simétrico. ¿No son simétricos? Bueno, esa está ligeramente oblicua. Fíjense cómo está completamente desproyectada el arco de un lado y del otro lado, en cambio, tienes que no está desproyectado completamente. Eso es porque el paciente está ligeramente en esta posición. ¿Okay? Entonces, esas diferencias, cuando son así sutiles, te permiten igual interpretar la radiografía, pero cuando son más exageradas, puedes pasar por alto una patología, o peor aún, podemos pensar que hay patología donde en realidad está todo normal. ¿Qué opinan de este? ¿Se ve como lo que veíamos antes? No, se ve como un corazón de Cristo, se ve al revés, se ve todo distinto. ¿Por qué? Porque fíjense que los arcos costales ahora están apuntando hacia arriba, y eso es también, puede pasar cuando la angulación del rayo no es óptima. Cuando la angulación del rayo viene desde abajo hacia arriba, pues de arriba hacia abajo, también se altera la morfología del tórax. ¿Okay? Entonces la radiografía tiene que hacerse con un ángulo perfecto. ¿Por qué pasan estas cosas en pacientes pediátricos neonatos? Porque son pacientes que se pueden estar moviendo durante la radiografía, pero sobre todo el técnico tiene que ir a hacerle la radiografía en el área de neonatología. Y a veces no hay las condiciones para cumplir estas técnicas adecuadas. Por ejemplo, si un paciente está en una incubadora, lo tienen que sacar de la incubadora para hacerle la radiografía, si no, no se puede, ¿cierto? Cuando lo están sacando y entre hacerle rápido la radiografía y todo esto para que volverlo al sitio, pueden a veces cometerse este tipo de errores. ¿Okay? Entonces, solamente quiero que al inicio se fijen lo que es una radiografía normal para tener eso como parámetros. ¿Okay? Muy bien. Ahora, ¿cuál de las dos está mal tomada? Esta, ¿no? La primera, claramente, de hecho son el mismo paciente. Este es el mismo paciente tomado con horas de diferencia, donde parece que hay una patología extensa en el campo pulmonar izquierdo, pero solamente por alteración de la rotación. A eso es a lo que voy, que pequeñas rotaciones, bueno, esta sí ya está un poco más evidente, fíjense cómo la rotación es más clara, pero eso genera que uno pueda decir que hay una neumonía de todo el pulmón izquierdo, cuando en realidad no tiene ninguna patología. ¿Ok? Pero solamente para tener en cuenta. Muy bien. ¿Qué otras cosas son importantes ya desde el punto de vista del detalle anatómico normal que solemos ver en pacientes neonatos? Es que la silueta no es solamente una silueta del corazón, fíjense que no se ve como un corazón como hayamos visto en otras radiografías, sino que es mucho más ancho en la parte superior. Y eso es porque no estoy viendo solamente el corazón, sino que también estoy viendo el timo. A eso se le llama silueta cardiotímica, y el borde entre el timo y el corazón puede verse de distintas formas y simular patología.
Hay que identificar eso como normal. Estas son las posibilidades. Y esta es la más importante. El signo de la vela, si ven acá, ¿cómo se ve? Puede confundirse con la telectasia del lóbulo superior. En este caso derecho, pero también puede pasar en el lado izquierdo. ¿Okay? Entonces no hay que confundirlo, es parte de la silueta. El signo de la vela es clásico de una silueta cardiotímica normal. Eso es muy importante. Okay. De ahí puedes tener indentaciones o muescas que se ven de forma distinta. Esas son más fáciles de entender que es normal, pero esta sobre todo es normal. La van a ver eventualmente cuando pasen por un área de neonatología, lo van a ver. No hay que confundirlo como una telectasia. ¿Cómo se ve la telectasia del lóbulo superior derecho? Entonces, si es la telectasia, recuerden, desde aquí se va todo para acá. Eso hace que aumente la línea paratraqueal derecha, con tejido que se va a poner ahí, pero sobre todo también, ¿qué pasa con el diafragma? Se va para arriba porque se retrae. ¿Okay? Muy bien. A veces también tenemos imágenes como esta. Fíjense que parece que hubiera alguna lesión en ese campo pulmonar, ven esa línea. Pero en los pacientes neonatos, sobre todo en pacientes neonatos muy pequeñitos, puede haber pliegues cutáneos que se confunden con patología. Y si nos damos cuenta, esto en realidad no está ahí, sino que es todo esto, es un pliegue cutáneo, la espalda del paciente está hecho pliegue, y eso es lo que vemos ahí como sombra, que no es una telectasia. ¿Preguntas? Muy bien. Eso muy rápido de las cosas que uno tiene que tener en cuenta. Entonces, primero la morfología, ver que no esté muy oblicuo, y segundo, la silueta cardiotímica tiene que tener estas características, sobre todo mucho cuidado con el signo de la vela, que es normal. ¿Okay? Recordar también que en pacientes neonatos puede haber pliegues cutáneos que pueden parecer patología. Todo el resto de la interpretación del tórax es lo que ya vimos en fases de imagen. ¿Okay? Pero estas son cosas específicas que uno tiene que tener en cuenta en radiografías de pacientes neonatos. ¿Ok? Muy bien. De ahí, cuando vemos esto, no sabemos por dónde empezar, ¿cierto? ¿Qué estará pasando con ese paciente? ¿Qué tubo corresponde a qué cosa? Ese es lo que después de la clase de hoy va a quedar clarísimo. Van a poder identificar todos los tubitos que estamos viendo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a empezar por el catéter arterial umbilical. No es uno que se utiliza mucho. Esto sí es de unidad de cuidados neonatales intensivos. Pero bueno, eventualmente lo vemos. Y es un catéter que entra por la arteria umbilical, porque estamos cateterizando la arteria umbilical. La arteria umbilical, ¿cuál es el origen de la arteria umbilical? ¿La cal? La arteria umbilical. La arteria umbilical viene de la arteria ilíaca interna. ¿Okay? Al lado de la uterina, al lado de ella viene la arteria umbilical. La arteria umbilical entonces se va a meter hacia la arteria ilíaca interna, luego la ilíaca común y luego voy a tener a la aorta. Estoy regresando, ¿no? Estoy yendo de forma retrógrada. ¿Dónde tengo que ubicar la punta del catéter? La tengo que ubicar justo detrás de la silueta cardíaca, porque detrás de la silueta cardíaca es un área que no tiene ramas y por lo tanto no se va a meter el catéter ni va a tapar alguna de las ramas. ¿Okay? Siempre lo dejamos ahí atrás de la silueta cardíaca. ¿Cuál es la característica clásica entonces que me permite diferenciar a este catéter de otros? Que ingresa a nivel umbilical y tiene una dirección caudal hasta llegar a la ilíaca interna y luego asciende. Esa dirección que va hacia abajo y luego hacia arriba me permite saber con certeza que se trata de la arteria, del catéter arterial. ¿Preguntas? Súper fácil. Muy bien. Entonces, ahí tenemos varios
varios catéteres. Lo que no veo ahí. Muy bien. ¿Sí los ven? No sé si los ven en la pantalla. Ya no iba a verlo bien ahí. Pero vemos ahí uno que está viniendo, ¿no? Uno que está viniendo desde el centro, baja y luego sube. ¿Sí lo ven? Ya. Ese es el catéter arterial, el que llega hasta el ombligo, baja y luego sube. ¿Ok? Ese, ¿dónde está? La punta. Atrás de los catéteres. Ese es el recorrido normal. Todavía no vamos a ver el resto lo vamos a ver después. Pero ese es el que llega, baja y luego sube, es el catéter arterial. Muy bien. ¿Dónde está aquí el catéter arterial? Bien. Es importante, porque los dos catéteres están entrando a nivel del ombligo. ¿Ok? Pero solamente uno baja. Exacto, baja y luego vuelve a subir. ¿Sí lo ven? Ese es el catéter arterial. El otro catéter, si se dan cuenta, va directamente desde el ombligo hacia arriba. Pues el catéter que baja y vuelve a subir, ese es el catéter arterial. ¿El catéter arterial está bien ubicado o no? Me falta un poquito para llegar. Capaz un cachito abajo lo subiríamos un poquito, pero debería estar por ahí. ¿Ok? Vamos. ¿Está bien ubicado o mal ubicado el catéter arterial? En la primera imagen. ¿No ves la punta? Está muy arriba. Vemos que llega aquí, da la vuelta, se va hasta allá arriba. ¿Ok? Entonces está muy arriba. ¿Qué pasó en el siguiente? Es como que estoy bajando y se quedó ahí abajo. Está hecho chulo. ¿Ok? ¿Sí estamos bien? ¿Qué pasó aquí? Igual como si dio una o sea, se movió. Acá, ¿tengo que meter más o tengo que sacar? Fíjate, estoy dirigiéndome hacia abajo, está dando la vuelta. ¿Qué pasó? ¿Qué tengo que hacer? Meter más para que siga dando la vuelta. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer en este caso? Sacar, porque está enrollándose. Ahí sí lo tengo que sacar para que luego vuelva otra vez a la dirección. ¿Qué tengo que hacer en este caso? Sacar un cacho. Mido de aquí a acá, mide 2 centímetros. ¿Cuánto tengo que sacar? 2 centímetros. ¿Okay? Es así, facilito. Muy bien. Vamos con el catéter venoso umbilical. Entonces el catéter venoso umbilical igual, obviamente va a entrar a nivel del ombligo. Y vamos a canalizar acá la vena umbilical. Este es un catéter que se utiliza más frecuentemente. La vena umbilical, ¿sí se acuerdan de la circulación fetal? ¿No? Sí. ¿Cómo va la sangre por la vena umbilical? Luego de ir por la vena umbilical, ¿a dónde va? ¿Al hígado? Vena porta. ¿A dónde? A la vena porta. A la cava. A la vena porta izquierda, perfecto. Después de entrar a la vena porta izquierda, ¿a dónde va? Entonces, tengo la vena umbilical, ¿cierto? Asciende, llega a la vena porta izquierda. En la porta izquierda está un conducto que se llama ductus venoso, que comunica la porta izquierda con la vena cava inferior. Y por lo tanto, después va a ir hacia la vena cava inferior. Desde la vena cava inferior, esa sangre, ¿a dónde va a llegar? A la aurícula derecha. Y desde la aurícula derecha, ¿a dónde se va a ir la sangre en la circulación fetal? ¿Se va a dónde? Exacto. Se va hacia la aurícula izquierda. Y esa sangre que venía oxigenada desde la placenta termina expulsándose hacia todo el sistema sistémico del paciente. Hacia el sistema arterial sistémico del paciente. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Entonces, la idea acá es que el catéter venoso quede al nivel de la vena cava.
Eso quiere decir que no tiene que entrar en el corazón y tiene que estar por arriba del hígado. Básicamente acá lo que utilizo como referencia es que esté a nivel del diafragma. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces. Ahí tengo un catéter venoso. ¿Por qué es venoso y no arterial? Porque cuando entra directamente se va para arriba. No hace esto. ¿Ok? No hace chulito. Entonces ese catéter venoso, ¿qué tengo que hacer? Meter más, sacar. Le falta un poquito. Le falta un poco. Meter más, porque le falta todavía para llegar Al diafragma. al diafragma. Perfecto. Muy bien. ¿No? Este de acá. ¿Qué catéter es? Ah, ese es arterial. No. No. Si fuera arterial, eso debería Está trabajada es dos. Está como que se fue un par. Solamente que el catéter por afuera, ubíquense que más o menos por aquí debería estar entrando. O sea, el resto del catéter es lo que tiene afuera. ¿Claro? Entonces, ¿qué está haciendo? Está ascendiendo directamente. ¿Pero qué pasó? ¿Y por dónde se bajó? ¿Hasta dónde llegó? Llegó al hígado. Y se salió del hígado. Entonces, ¿por dónde se bajó? ¿Qué vena llega al hígado? Entonces, llega la vena porta izquierda y luego, ¿qué pasó? Se fue hacia la porta y por lo tanto hacia la mesentérica. ¿Qué tengo que hacer aquí? Sacar y luego meter para que el catéter quede acá. Perfecto. Bien, muy bien. Este es el paciente del inicio. Tengo entonces el catéter arterial. ¿Cómo está en este paciente el catéter arterial? Está bien. ¿Cómo está el catéter venoso? Exacto, se fue a la puerta derecha. Perfecto, ya vamos descachando. ¿Lo explico? Se fue a la puerta derecha. ¿Qué tengo que hacer? Sacar un poco y meter dentro. ¿Ok? Muy bien. Este es probablemente la posición más peligrosa del catéter venoso umbilical porque que se meta en la puerta derecha es lo que más genera trombosis en la puerta en este tipo de pacientes. ¿Qué pasó ahora? Ya faltan dos casitos. ¿Qué pasó ahora? Se fue de largo. ¿Por dónde se fue? ¿Hasta dónde tenía que llegar? En la cama inferior. ¿Y hasta dónde llegó? A la aurícula y después de la aurícula. A la otra aurícula y después de la otra aurícula. No, porque la aurícula no tiene conexión directa con la otra. Entonces, a la vena pulmonar. Perfecto. Ese catéter está en la vena pulmonar. Muy bien. Y el otro, bueno, también está. Creo que está claro. ¿Estamos? Perfecto. ¿Y ahora? ¿Tiene dos? Sí. Sí. El arterial se fue ¿Cuál? mal. El El arterial. arterial se fue mal y el otro también. Perfecto. El arterial está de largo. ¿Dónde está el arterial? Está En la arteria subclavia izquierda. Tengo que sacarlo bastante. Perfecto. ¿Y dónde está el venoso? ¿Ese es un trayecto normal? No, porque debería ir por la línea media y luego irse hacia la derecha. Este catéter está fuera de las venas. O sea, entró y está en el peritoneo. Ok. Bueno, ya hay otro ejemplo, bla, 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 bla. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Están claros los dos catéteres? Acá la idea es solamente identificar y saber si es que está bien ubicado o no. Nada más. Vamos con el siguiente. El PIC. ¿Qué es un PIC? El PIC es un catéter central de inserción periférica. Ese es un clásico PIC. Se utilizan mucho para administración de antibióticos porque no necesitas alto flujo, pero sí necesitas que lleguen a veces a zonas centrales. O, por ejemplo, inyección de medicamentos específicos que deberían inyectarse en el sistema venoso central. ¿Okay? Entonces, un catéter central de inserción periférica. Si va a ser de inserción periférica, habitualmente utilizamos venitas de los brazos, antebrazos, y por ahí vamos metiendo el catéter hasta que lleguen a la vena cava superior. ¿Okay? Esa es la idea. Acá entonces, fíjense cómo viene un catéter que son mucho más finos, esto es para evitar que haya trombosis, son mucho más finos, y se ha quedado a ese nivel. Entonces, estoy lejos de la vena cava superior, tengo que seguirlo metiendo. En este caso, veo lo mismo, fíjense, catéter que está viniendo por acá, desde el bracito, subclavia, y luego llega acá. ¿Este está bien o está mal? Ahí donde está la punta, más o menos por aquí, es por donde termina.
¿Dónde tiene que...? Capaz que le falta un cachito, pero estábamos más o menos, ¿ok? Entonces, los PIC tienen que llegar a la vena cava superior. Esa es la idea, nada más. Muy bien. ¿Qué le pasó a ese PIC? Se fue en el largo. Muy bien. Ya ven que lo ven, ya saben inmediatamente lo que es. Eso es bueno. Se fue de largo. ¿A dónde se fue? Ya está. Está en el ventrículo, tal cual. Entró a la aurícula y se fue al ventrículo. ¿Y este qué le pasó? Ya está en la... Bueno, puede ser que se haya ido a la otra aurícula, pero si se va al ventrículo, ¿hacia dónde se va? A la arteria pulmonar. Exactamente. Si se está yendo a la arteria pulmonar. Lo mismo, más allá. O sea, creo que está claro esto. ¿Cuál es el tema con el PIC? El PIC, como son catéteres muy finitos, no generan habitualmente arritmias ni nada, porque cuando entra algo en el corazón, genera arritmia, pero estos no generan arritmias significativas, por eso es que a veces se van tanto y uno tiene que hacer la radiografía para ver dónde está la punta y poder medir. Entonces yo mido de aquí a acá, son 7 centímetros, entonces tiene que retirar 7 centímetros. ¿Okay? Muy bien. Bueno, vamos con otro tubo. ¿Alguna pregunta de los catéteres? Hemos visto arterial, umbilical, venoso umbilical y PIC, nada más. Vamos con el tubo endotraqueal. El tubo endotraqueal, este es muy importante porque esto es un concepto que si uno no lo interioriza, piensa que pasa lo contrario. Cuando vos metes un tubo endotraqueal, el tubo endotraqueal está cayendo, o sea, está haciendo de soporte sobre el piso de la lengua. Por lo tanto, si vos haces la barbilla para abajo, ¿qué pensaría uno que pasa con el tubo? ¿Se sale o se mete? Parecería se sale, es lo que pensamos todos, pero es el piso de la boca el que está sosteniendo el tubo. Por lo tanto, cuando vos haces esto, también todo desciende. Esto es muy importante. Cuando se va hacia abajo, la barbilla, el tubo desciende. Y eso en los pacientes pediátricos es muy importante. Eso puede pasar y esas variaciones pueden ser significativas. Si el paciente está en hiperextensión, el tubo puede levantarse. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de esto? Entonces, hay que tener en cuenta la posición del paciente cuando hacemos la radiografía. Porque lo ideal es que en el paciente neonato, el extremo distal del tubo endotraqueal esté a 1 centímetro de la carina. ¿Qué es la carina? Es la bifurcación, el último cartílago de la bifurcación de la tráquea en los bronquios, ese que tiene forma de calzoncillo, ese cartílago es la carina. Entonces, en este caso, el tubo endotraqueal lo tengo que saber identificar porque tiene dos líneas radioopacas. ¿Sí las ven? Hasta aquí, esta línea y esta línea. La que está más acá, más a la derecha, es una sonda nasogástrica. El tubo está llegando aquí. ¿Lo vemos? Perfecto. ¿Ese tubo está muy alto o está muy bajo? Está muy alto. Tiene que llegar a por lo menos 1 centímetro de la carina. Ok, esa es la idea. ¿Ese tubo endotraqueal está alto o bajo? Solo el tubo endotraqueal, no veamos el resto todavía, porque tiene otras cosas. ¿O está normal? Alto. Está bastante bien. Fíjense que aquí ya se ve la sombra del bronquio derecho, el bronquio izquierdo, por lo tanto está más o menos 1 centímetro, está bastante bien, perfecto. ¿Y este? Está muy abajo. Perfecto. ¿Y hacia dónde se va a ir? ¿Hacia el derecho o hacia el izquierdo? Hacia el derecho. Por lo tanto, si se va hacia el derecho, ¿cuál pulmón se va a obstruir? Exactamente. O sea, acá hay que pensarlo, porque una cosa es pensar cuando piensas objeto extraño. Si yo pienso en un objeto extraño, algo que se inhibe el paciente, se obstruye el derecho, ¿cierto? Pero acá en cambio estás hablando del tubo endotraqueal. Entonces el único que va a tener insuflación va a ser el derecho. ¿Y qué va a pasar con el izquierdo? Justamente no tiene aire, no le entra aire. ¿Ok? Eso es intubación selectiva del bronquio derecho. ¿Estamos? Perfecto. ¿Y a este qué le pasó? ¿Está en dónde? Está en el esófago. Este tubo no debería haber llegado a rayos X. Este paciente para nada debería haber llegado a rayos X. Esto obviamente está recontra mal entubado. Está entubado el esófago. Y cada vez que está insuflando la máquina o le están dando la mano, ¿qué estamos inflando? El
esófago y el estómago. Esto es súper fácil. A veces uno trata de escuchar el murmullo, ver que sea simétrico. Está súper bien, pero antes que eso es más fácil poner el estetoscopio a nivel de la boca del estómago, simplemente insuflar. Si escuchas un rrrr, estás en el tubo digestivo. ¿Ok? Así, y eso es lo que pasa aquí. Estamos en el tubo digestivo. Y me dio miedo. Muy bien. ¿Preguntas? Uy, se encuentra. Perfecto. Vamos con otra cosa. Vamos con el tubo torácico. Este es el tubo que estamos poniendo para drenar líquido o aire de la cavidad pleural. Muy bien. Acá hay varias posiciones, en realidad puede entrar por varios sitios, pero lo ideal es que entre lo más abajo posible y que se dirija hacia la parte más superior. Eso se aplica en el paciente adulto, ¿ok? Porque el paciente adulto, yo lo que quiero drenar habitualmente es un neumotórax. Y el neumotórax, el paciente si está de pie, está erguido o está sentado, ¿dónde va a estar? Arriba, el aire va a estar arriba. Entonces siempre la punta del tubo tiene que apuntar hacia arriba. ¿Está claro eso? Ahora, en el paciente pediátrico, sobre todo el neonato, no. Lo principal, o sea, sí está bueno que apunte hacia arriba, pero también que apunte hacia adelante. ¿Por qué? Porque el paciente, ¿cómo pasa en la mayoría del tiempo? Acostado. ¿Y dónde se va a acumular el aire? En la parte anterior. Entonces el tubo debería apuntar hacia adelante, hacia arriba y hacia adelante. Muy bien. Ahí vemos entonces un tubo torácico que ha entrado y está un poco enrollado. Y vemos que todavía hay aire en ese tubo. Entonces no hay una buena resolución. Acá vemos que está apuntando hacia arriba, está enrollado hacia arriba. La imagen no es muy buena. Y no se ve tan claro que tiene un neumotórax importante acá. No se ve, pero bueno, tiene un neumotórax importante. ¿Por qué tendría un neumotórax importante si es que está apuntando bien el tubo, más o menos? Es porque, como les digo, en el paciente pediátrico no solamente tiene que apuntar hacia arriba, sino que tiene que apuntar hacia adelante. ¿Ok? Entonces, esos son pacientes un poco más grandes, así que no importa mucho. Y por último, el catéter gástrico. Acá no sabemos si es oro o nasogástrico porque no estamos viendo por dónde entra, pero si son catéteres gástricos, ¿a dónde tienen que llegar? Al estómago, exactamente. Entonces, tenemos ahí el catéter y la puntita del catéter ahí abajo. Creo que es el más fácil de todos, pues lo dejamos para el final. ¿Qué está pasando aquí con esos catéteres gástricos? No llegaron. No llegaron y se enrollaron, pero no se están enrollando en la garganta. Esa es la clave. Porque una cosa es que se te enrolla en la garganta, entonces simplemente está aquí o está en la boca, está todo dándose vueltas. ¿Dónde se está enrollando? En el esófago. Por lo tanto, si es un tubo continuo, ¿por qué se te va a enrollar? Porque hay obstrucción. ¿Cómo se llama la obstrucción del esófago en el paciente neonato? ¿Cómo se llama esa obstrucción del esófago? ¿Cómo se llama la obstrucción de cualquier parte del tubo digestivo? De forma congénita. Empieza con A, termina con 13. Atresia. Entonces, perfecto. Ya tengo una atresia esofágica. ¿Ok? Entonces fíjense aquí, lo mismo, no se está enrollando acá. Otra cosa es que se enrolla aquí y otra cosa es que se enrolla acá abajo, en el esófago. Entonces este paciente tiene una atresia esofágica. Por eso es necesario a los pacientes recién nacidos pasarles una sondita para ver si pasa adecuadamente. Si no, la posibilidad es que tenga una atresia esofágica. Esa atresia esofágica, como ustedes ven acá, la estamos documentando con radiografías y ya sabes que tiene atresia esofágica. No hace falta hacer otros estudios. Acá ya sabemos que tiene atresia esofágica. Probablemente podamos establecer, y ya vamos a ver eso cuando veamos digestivo, podamos establecer cuál tipo de atresia esofágica es incluso. ¿Ok? Pero bueno, por lo menos el diagnóstico ya está claro. ¿Alguna pregunta? Y cuando tienes atresias esofágicas, recuerden esto, el que es doble línea continua, una más blanca y otra un poquito más tenue, ese es el tubo endotraqueal. Entonces esto es un tubo endotraqueal. La otra línea que tengo acá es de un catéter de succión. También esto es clásico. El catéter de succión, como tiene varias fenestras, se va a ver como una línea entrecortada. Línea radioopaca entrecortada, eso es un tubo de succión. ¿Okay?
hasta que le puedan operar al paciente en una atresia esofágica, porque toda la saliva que se produce, si no tiene cómo descargar, no tienen cómo succionar, se va a ir a la vía aérea y le puede generar otro problema al paciente. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas? Súper fácil. Súper fácil. Vamos. Ok. Así vamos en términos generales, porque esto obviamente lo vamos a terminar la próxima clase, pero en los 10 primeros minutos, bueno, los 10 últimos minutos de esta clase, lo que quiero es poner las cosas claras con respecto al distrés respiratorio. Por lo menos del distrés tenemos que sacarlo. ¿Ok? En la radiografía del torreno natal entonces tenemos varias posibilidades de patología. Patología que puede ser una enfermedad difusa, como que puede ser una enfermedad focal, o hay algunos agentes que pueden causar cualquiera de las dos. Las importantes que vamos a ver van a ser las del neonato. Entonces, vamos a ver el síndrome de distrés respiratorio neonatal, la taquimia transitoria del recién nacido, el síndrome de aspiración meconial y la neumonía. Esas son las 4 principales que vamos a ver. Las otras, aunque son muchas, todas las que ven por ahí, solamente corresponden al 5% de la patología torácica vista por radiografía de tórax en el paciente de neonato. Por lo tanto, si estoy viendo el 95% con estas 4, es a donde tengo que apuntar. ¿Ok? Muy bien. Vamos con el síndrome de estrés respiratorio. Acá la clave es que voy a tener una producción insuficiente de surfactante. ¿Saben lo que es el surfactante? Sí, perfecto. Entonces en los neumocitos tipo 2 se produce surfactante, que es el que permite que haya tensión superficial dentro del alveolo. Si no hubiera surfactante, esa presión negativa que se genera por el diafragma, en lugar de succionar aire, lo que haría con el alveolo es lo colapsar. Justamente eso. Entonces, al haber menor surfactante, va a haber mayor posibilidad de colapso y eso va a generar daño alveolar. Después se van a generar obviamente restos celulares y eso al final de cuentas termina en una atelectasia. Lo más importante de esta patología es que tiene que ver directamente con 2 factores. Con la edad gestacional, primero y principal. Si vos tienes un paciente que nace antes de las 28 semanas, la posibilidad de síndrome de estrés respiratorio es altísima. ¿Ok? Eso incluso, esto es en pacientes que incluso ya tuvieron maduración pulmonar. Y la otra es justamente la maduración pulmonar. Cuando ya sabemos que el paciente va a nacer y no ha terminado de completar sus semanas de gestación, tratamos de, inyectando corticoides a la madre, tratamos de hacer que se madure ese pulmón. ¿Qué significa maduración pulmonar? Básicamente es hacer que esos neumocitos tipo 2 produzcan suficiente surfactante. Nada más. Muy bien. Bueno, creo que eso está claro. Bla, 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 bla. Muy bien. ¿Qué va a pasar entonces con el pulmón cuando hay colapso? Si es que no tengo aire, ¿qué densidad voy a tener del parénquima pulmonar si no hay aire dentro del pulmón? Radiopaca, más parecida al tejido blando que tengo al lado. Y por lo tanto, lo que va a pasar con ese pulmón es que no lo voy a poder distinguir los bordes del resto de estructuras que tienen al lado. No voy a poder distinguir la silueta cardíaca, no voy a poder distinguir el resto de estructuras de tejido blando, el diafragma, etc. ¿Ok? Y vamos a quedarnos con esta imagen que en términos generales se llama opacidad en vidrio esmerilado o deslustrado, donde ustedes pueden ver que hay un aumento de la densidad difusa de ambos campos pulmonares, donde hay signo de la silueta con el corazón, es decir, no logro identificar bien el corazón y tampoco logro identificar bien a los diafragmas. ¿Okay? Esa es la imagen clásica de un paciente con síndrome de estrés respiratorio. ¿Okay? El resto también está, pero lo más importante es esto, el tema de la opacidad.
Entonces, también obviamente va a ser bilateral y simétrico porque el déficit de surfactante se da en todo el campo pulmonar, no solamente en un sector. Vamos a tener disminución del volumen pulmonar, desde luego, porque si hablamos de colapsos, quiere decir que disminuye su volumen. Se habla de un tórax en campana, porque justamente la disminución del volumen pulmonar hace que tenga una morfología de campana y no tanto de trapecio, que es la que habíamos visto antes. Y vamos a tener broncograma aéreo. ¿Por qué tengo broncograma aéreo? ¿Qué es lo que se colapsa? ¿El alveolo o los bronquios? El alveolo. En los bronquios va a haber aire, ¿sí o no? Eso es el broncograma aéreo. Tengo persistencia de aire en los bronquios y no tengo aire en el parénquima adyacente. ¿Ok? Entonces, eso es síndrome de distrés respiratorio. Esto es claro. Esto es muy importante. Si yo tengo algún signo de hiperinsuflación, ya definitivamente no puede ser síndrome de estrés respiratorio, porque es lo contrario, es todo lo contrario. Y la otra es que si yo tenía una placa así y después de 12 horas es normal, no era síndrome de estrés respiratorio, era una mala técnica, era cualquier otra cosa, pero no era síndrome de estrés respiratorio. Una placa normal después de 12 horas siempre va a ser otra cosa y no un síndrome de estrés respiratorio. Ejemplos más sutiles y mucho más severos. ¿Okay? Creo que el severo está facilito. No ves corazón, no ves pulmones, ves una mancha blanca, fácil. Este es un poco más sutil, pero sí tiene igual ese patrón de aumento de la opacidad difusa, tiene el tórax también en campana, o sea, sí se ve igual el broncograma aéreo, etc. Acá tengo un síndrome de estrés respiratorio el día 1 y acá otro en el día 3, donde podemos ver que persiste. Cuando le damos obviamente tratamiento al paciente vamos a tener mejoría y vamos a tener que se insuflan de nuevo los pulmones, pero si no va a persistir el tema. Acá el otro ejemplo donde tenemos uno mucho más severo que el que vimos antes y le dan surfactante y en 3 días fíjense cómo están esos pulmones llenos de aire. ¿Preguntas? Perfecto. Veamos qué dice aquí. Aumento de la densidad, sí, por las teletasias, por bla. Ahora, ¿está claro el concepto? Cuando veo esta imagen, entonces, ¿qué es eso? Síndrome de estrés respiratorio de neonato. La palabra clave, cuando se las ponen en texto, es opacidad de virus nebular, bilateral de virus. Y la otra, que siempre tienen que buscarla de alguna forma, es que o la mamá es diabética o el paciente es pretérmino, bastante pretérmino. Ok, y vamos a ver. ¿Preguntas? Listo. Eso ya lo vemos la próxima clase. Entonces, la siguiente clase vamos a terminar de ver estas patologías y vemos algo de corazón, muy poquito. También a la misma hora y en el mismo lugar. ¿Listo? Muy bien.